Nadie busca la sombra por voluntad propia. La sombra nos llama silenciosamente en los momentos de ruina interior, cuando las máscaras ya no sostienen al personaje, cuando los ruidos del mundo se vuelven insoportables, cuando las respuestas prefabricadas ya no alivian el peso de las preguntas silenciosas. Ese es el inicio del camino, pero pocos reconocen que ya han sido llamados. En el lenguaje antiguo de los grimorios hay una sentencia velada. La sombra no es ausencia de luz, es el vientre donde la luz se forma. Y es justamente por eso que el Custos Umbrae, el guardián de la sombra, no surge como enemigo, sino como señal. Él no aparece para castigarte, aparece cuando estás listo para dejar de fingir. Si has llegado hasta aquí, algo en ti ya se ha derrumbado. Tal vez la creencia ciega, tal vez la imagen perfecta, tal vez la fe que fue heredada, pero nunca vivida. Tal vez un pedazo del ego, corroído por el tiempo. Y eso no es una pérdida, es un llamado. La sombra comienza a manifestarse en las pequeñas rupturas del alma. Irritaciones sin explicación, miedos antiguos que resurgen, sueños vívidos que hablan en símbolos, una sensación constante de estar fuera de lugar. Y lo que muchos llaman crisis, en este grimorio se llama iniciación. El mundo moderno rechaza la sombra. La espiritualidad comercial finge que no existe. Pero todo verdadero iniciado lo sabe. No hay despertar sin inmersión. No hay luz sin confrontación con la oscuridad interna. No hay verdad sin despojarse de las ilusiones. El guardián de la sombra, el Custos Umbrae, es un arquetipo profundo. No vive fuera de ti. Él es la parte de tu alma que carga con todo lo que has escondido. Los traumas, los deseos prohibidos, la rabia reprimida, la fuerza que fue negada, la sabiduría que fue desacreditada. Él es el guardián de lo que ha sido rechazado. Y por eso, al principio, parece atemorizante. Se presenta con rostros simbólicos, el dolor que regresa, el rechazo inesperado, la soledad repentina, los espejos que muestran lo que temes ser. Pero él solo guarda lo que necesita ser rescatado. Es como un perro de caza frente a la cueva. No te ataca, pero no permite una entrada superficial. El primer paso es reconocer la voz de la sombra sin miedo. No negarla, no huir de ella, no reprimirla. La sombra no quiere destruirte, quiere ser vista, y cada vez que huyes, ella encuentra otra forma de manifestarse. Entra por las grietas, se convierte en comportamiento, vicio, enfermedad, autosabotaje. Pero lo que quiere es simple: volver a la luz de la conciencia. Los antiguos maestros sabían que la verdadera curación comienza cuando el iniciado deja de huir de lo que siente, cuando se sienta en silencio con su dolor, cuando enfrenta su orgullo, cuando permite que la rabia le muestre lo que fue herido, cuando se permite mirar lo que el mundo enseña a ocultar. Es en ese momento cuando el Custos Umbrae se manifiesta, ya no como algo que asusta, sino como un guía oculto. Él abre el primer umbral, y ese umbral no está afuera. Es un portal psíquico, una ruptura de la falsa identidad, una noche oscura del alma. Empiezas a darte cuenta de que la mayor prisión siempre fue construida por tus propias creencias, memorias e historias heredadas. Al atravesar ese primer portal, algo cambia. Empiezas a ver con otros ojos. Lo que antes era solo dolor, ahora se revela como mapa. Lo que era miedo, se convierte en brújula. Lo que era desesperación, se transforma en silencio fértil. El llamado de la sombra, por tanto, es sagrado. Marca el fin de la ilusión y el inicio de la verdad. Y no hay retorno una vez que se escucha, porque una vez que la sombra es reconocida, comienza a caminar contigo. Ya no como enemiga, sino como maestra. Aquí, en este grimorio, no aprenderás a vencer a la sombra. Aprenderás a dialogar con ella, a reverenciar su sabiduría y a rescatar, desde los sótanos del alma, todo aquello que por fin puede devolverte la totalidad. No estás solo.
Otros ya han caminado por este valle. Y todos, a su tiempo, descubrieron que dentro de la sombra habita la semilla de la luz. La mayoría espera que el guardián de la sombra se manifieste como un enemigo externo, una entidad, un ser, un rostro en los sueños. Pero aquellos que ya han atravesado el velo lo saben. El verdadero encuentro no sucede afuera, sino dentro. El Custos Umbrae se revela en el momento exacto en que el alma deja de resistir. Surge cuando el ego, exhausto de fingir, se inclina en silencio. Es en esa rendición que la travesía comienza, no como huida, sino como inmersión. Ese encuentro no es violento, ni inmediato. Es como una niebla que se aproxima poco a poco, revelando figuras que siempre estuvieron allí. Al principio, el iniciado intenta racionalizar. La mente, acostumbrada al control, grita. Pero el cuerpo siente, el alma reconoce, y entonces llega el impacto. El guardián no es un extraño, es una parte olvidada de uno mismo. Muchos desisten aquí, huyen, regresan a la superficie, intentan distraerse con las viejas certezas, pero aquellos que permanecen, esos son transformados para siempre. El encuentro con el guardián sucede de formas diversas, a veces en sueños simbólicos, a veces a través de una crisis devastadora, o incluso en el silencio de una meditación profunda. No importa cómo, Él siempre viene para reflejar lo que necesitas ver. Puede presentarse como una figura sombría, un animal de poder, una presencia sin rostro. Pero la sensación es inconfundible. Algo muy antiguo te está observando desde dentro, no con juicio, sino con una sabiduría que trasciende el tiempo. En este momento, el iniciado debe recordar, el guardián no es tu enemigo. Está allí para proteger lo que fue negado, exiliado, aprisionado. Él es el vigilante de las verdades enterradas, y por eso no permite que avances sin coraje, sin entrega, sin honestidad. La travesía exige un pacto, un acuerdo entre lo que fuiste, lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Y ese pacto se hace en silencio, sin palabras, solo con presencia, con respiración consciente, con aceptación de lo que está siendo revelado. El guardián entonces abre el primer círculo simbólico. Comienzas a ver fragmentos de lo que había sido escondido, memorias reprimidas, emociones enterradas, verdades sofocadas, deseos rechazados, talentos dormidos. Y con cada revelación, el miedo da lugar a la lucidez, el caos se vuelve claridad, la sombra se convierte en espejo. Es en ese momento cuando entiendes que todo lo que evitabas sentir solo estaba esperando ser reconocido. El sufrimiento no era castigo, era un llamado. El dolor no era castigo, era la contraseña de entrada. Y el guardián, eras tú, todo el tiempo. La parte tuya que nunca fue acogida, el rostro que grita por amor, el fragmento renegado que carga tu fuerza más pura. El Custos Umbrae no guarda monstruos, guarda portales. Cada miedo vencido, cada dolor sentido, cada sombra enfrentada, abre un nuevo camino hacia adentro. No se trata de combatir la oscuridad, sino de llevar luz dentro de ella. Aquí, el iniciado aprende a moverse sin prisa, a caminar en la oscuridad con los sentidos del alma, a reconocer el lenguaje simbólico del inconsciente, a respetar el ritmo del propio proceso, y al aceptar al guardián como aliado, algo mágico sucede. Él se transforma. La figura amenazadora comienza a revelar compasión. Los ojos oscuros se vuelven espejos de sabiduría. El miedo se convierte en respeto. No estás siendo probado, estás siendo recordado. Recordado de quién eres, de lo que cargas y de lo que puedes acceder si tienes el coraje de continuar. El guardián no te lleva a la salvación, te lleva a la verdad. Y la verdad libera, pero antes, desmonta. Este es el proceso. De construir la imagen ideal. Soltar el control. Permitir que el dolor hable. Reencontrar lo que fue olvidado. Acoger sin resistir. Y al hacer eso, el iniciado cruza el umbral más importante.
el del autoacogimiento. Es aquí donde comienza la verdadera alquimia. No sales ileso, pero sales entero. Sales más real, más presente, más fuerte, no por haber vencido a la sombra, sino por haberla integrado. A partir de este punto, la travesía ya no es más sobrevivencia. Es rito, es camino, es retorno. Comienzas a darte cuenta de que la sombra no necesita ser temida. Ella es solo la parte de la luz que aún no ha sido reconocida, y el Custos Umbrae, el guardián silencioso, pasa a caminar contigo, ya no como obstáculo, sino como guía. Después del encuentro con el guardián, la oscuridad ya no asusta como antes, pero ahora ella habla, y quien desea continuar necesita aprender a escuchar un nuevo lenguaje. Un lenguaje que no usa palabras, sino imágenes, sensaciones, señales y símbolos. La sombra no se comunica con lógica, no sigue las reglas de la mente racional. Se manifiesta por medio de arquetipos, de sueños extraños, de intuiciones que cortan la razón como flechas silenciosas. Y toda travesía espiritual verdadera pasa por este terreno ambiguo, donde lo que parece ilusión puede ser revelación, y lo que parece amenaza puede ser camino. Aquí, el iniciado comienza a soñar con más intensidad. No son sueños comunes, son mensajes codificados, animales simbólicos, paisajes oníricos, repeticiones misteriosas. Un lobo que aparece varias veces. Una escalera que nunca termina. Una puerta que se niega a abrirse. Una figura encapuchada. Todo esto es lenguaje de la sombra intentando emerger. Es en esta fase cuando el Custos Umbrae se vuelve más silencioso. Observa, permite, prueba, pero no con malicia. Prueba con propósito, para ver si estás listo para confiar en aquello que no puede ser explicado, sino solo sentido. El lenguaje de la oscuridad es también el lenguaje del cuerpo. Síntomas que surgen de la nada. Sensaciones sin causa aparente. Un nudo en el pecho al tocar ciertos temas. Un escalofrío al mirar a alguien. Un agotamiento sin motivo. Todo esto puede ser la sombra moviéndose, trayendo a la superficie lo que aún estaba escondido en los pliegues del alma. Y en esta etapa, también surgen las pruebas espirituales. No son castigos, son espejos, situaciones que te colocan frente a antiguos patrones, repeticiones que parecen injustas, personas que reaparecen, traiciones que duelen como antes, momentos en los que te ves reaccionando como alguien que creías ya haber superado. Estas pruebas no surgen para derribarte, sino para mostrarte dónde la sombra aún gobierna, dónde aún te abandonas, dónde todavía tienes miedo de ser completo, donde aún finges para ser aceptado. Con cada prueba superada con conciencia, el velo se vuelve más fino, y con él llegan las revelaciones. Algunas revelaciones son suaves, intuiciones que brotan en silencio, un recuerdo que resurge y cobra sentido, un comportamiento que entiendes por primera vez, un patrón que se disuelve sin esfuerzo. Otras revelaciones son devastadoras. El descubrimiento de una antigua mentira, la caída de un ídolo, la conciencia de que te traicionaste durante años en nombre del amor, el dolor de darte cuenta de que fuiste enseñado a odiarte en nombre de una fe distorsionada. Pero toda revelación, por más dura que parezca, es un regalo del guardián. Porque cada fragmento de verdad recuperado es una parte del alma que regresa a casa. El iniciado comienza a reconocer símbolos en todo, en los encuentros, en los números que se repiten, en las sincronicidades, en los libros que caen del estante, en las palabras de un desconocido, en la música que suena en el momento exacto, y aprende a vivir con atención profunda, no paranoia, presencia. La sombra enseña a ver lo invisible, a oír lo no dicho, a sentir lo que aún no se ha mostrado. Es aquí donde el iniciado desarrolla la inteligencia simbólica, la capacidad de descifrar lo que el alma está diciendo a través de las señales, no con prisa, sino con reverencia, con escucha, con humildad. En este punto,
muchas ilusiones comienzan a caer. La necesidad de respuestas rápidas, la dependencia de gurús, la huida hacia lo espiritual como distracción. La verdadera espiritualidad exige madurez. Y madurez es mirar el dolor sin pedir que se vaya antes de tiempo. Es honrar el silencio como cura. Es saber que el tiempo del alma no es el tiempo del reloj. El Custos Umbrae lo sabe. Por eso observa desde lejos. Permite que el iniciado tropiece, caiga, se pierda. Porque el encuentro con la sombra es también el encuentro con la propia responsabilidad. No hay atajos aquí. No hay fórmulas mágicas. Solo el camino desnudo, sembrado de espinas y semillas. Y cada paso es un aprendizaje, cada caída, una iniciación, cada cicatriz, un sello sagrado. El lenguaje de la oscuridad, entonces, se revela como el alfabeto del alma primitiva. Esa parte tuya que existía antes de los nombres, antes de las creencias, antes de las heridas. La parte salvaje, instintiva, intuitiva y por lo tanto, divina. Al aprender a escuchar ese lenguaje ya no dependes de maestros externos. Empiezas a recordar, y el recordar es el primer paso del regreso. Después de atravesar el velo, enfrentar los espejos y descifrar los símbolos, el iniciado descubre algo que jamás imaginó. La sombra no era el fin, era el comienzo. Aquello que parecía oscuridad era, en realidad, el vientre de la luz. No es una luz teatral. No es la luz de las religiones que prometen cielo tras obediencia. Es una luz suave, silenciosa, íntima, una presencia. Es el momento en que te das cuenta de que ya no necesitas huir de ti mismo. Es la sensación de estar completo, incluso con las cicatrices. El Custos Umbrae, el guardián que parecía tan temido, ahora camina a tu lado. No desaparece, permanece, como parte de ti, no como amenaza, sino como memoria viva de todo lo que fue superado. En esta etapa ya no hay guerra interna, la sombra fue integrada, las partes fragmentadas del alma fueron recogidas, y aquello que parecía debilidad se reveló como fuerza. La rabia, cuando fue reconocida, se volvió un límite saludable. El dolor, cuando fue escuchado, se volvió sabiduría. El miedo, cuando fue acogido, se volvió brújula. La vulnerabilidad, cuando fue expuesta, se volvió puente. No te volviste perfecto, te volviste real. Es aquí donde despierta el verdadero poder. No el poder que domina, sino el poder que arraiga. Ya no necesitas probar nada, ni esconderte. Puedes simplemente ser. Y ser, en este punto, es un acto sagrado. Las palabras pierden importancia. La presencia habla por sí misma. El silencio se vuelve oración. Lo cotidiano se vuelve ritual. La vida finalmente se alinea con lo que late dentro. El iniciado ahora comprende. No se trata de deshacerse de la sombra, sino de bailar con ella. No se trata de apagar el dolor, sino de dejar que enseñe. No se trata de controlar el proceso, sino de confiar en el ritmo del alma. Esta es la fase de la integración. Empiezas a percibir los ciclos internos. Sabes cuándo estás entrando nuevamente en zonas de sombra. Ya no luchas contra eso. Respiras, observas, acoges, aprendes y de forma natural pasas a servir. Ya no con ego, sino con presencia, con compasión, con verdad. El iniciado se vuelve puente y la travesía que hizo por dentro ahora resuena afuera. Otros se acercan, sienten, reconocen. No porque fueron convencidos, sino porque fueron tocados. Ese es el poder del trabajo con la sombra. Sana en silencio, transforma por vibración, toca sin invadir. Y el Custos Umbrae, ese arquetipo profundo se revela por completo. Él nunca fue castigo, siempre fue portal. El guardián no impedía tu entrada, solo esperaba que llegaras listo, listo para dejar las máscaras, listo para mirar a los ojos del propio dolor, listo para no huir más de quién eres. Y ahora, eres, completo, imperfecto, luminoso, sombra y luz en armonía. El viaje no termina aquí,
Solo cambia de ritmo, porque quien integró su sombra nunca más camina de la misma manera. Te vuelves alquimista de ti mismo. Transformas miedo en coraje. Transformas dolor en compasión. Transformas caída en sabiduría. Y el mundo comienza a transformarse también, no porque haya cambiado, sino porque tus ojos ya no son los mismos. Atravesaste el umbral, descendiste a los sótanos, hiciste las paces con los espejos, y ahora llevas la antorcha, no para iluminar el camino de otros, sino para recordar que cada uno tiene su propia luz esperándolo, en el fondo de la sombra que más teme. Este grimorio no termina con respuestas, termina con permiso. Permiso para seguir sintiendo, para seguir escuchando, para seguir sumergiéndote, sabiendo que la oscuridad no es ausencia de Dios, sino el lenguaje sagrado del alma en proceso de renacimiento, y que el verdadero despertar comienza en el instante en que dices, yo acepto verme por completo. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti también respondió al llamado. No es casualidad. El guardián ya no está afuera. Camina contigo, en silencio, recordándote que todo lo que buscas ya vive en tu interior. Si este mensaje tocó tu alma, comparte este video con quien también esté en su travesía por la sombra. Suscríbete al canal para seguir explorando los misterios del alma, la luz y todo lo que la historia quiso ocultar de ti. Activa la campanita para recibir cada nueva revelación sagrada. Y recuerda, no estás solo, estás regresando, y en cada regreso, renaces.